Miren ustedes, Rafael Correa critica la ley económica urgente propuesta por el presidente Noboa. En una reciente declaración a través de su cuenta de TikTok y Almorzando con Correa, el expresidente Rafael Correa expresó su franca disconformidad con la ley económica urgente propuesta por el presidente Noboa. Correa, conocido por su directa forma de comunicar, no se guardó palabras al criticar la nueva legislación, subrayando lo que considera graves conflictos de intereses y una deficiente comprensión de la economía nacional. Ecuador tiene déficit. ¿Qué consejo le daría el presidente Noboa para superar la crisis? Yo veo malas cosas. O sea, la ley económica urgente, quisiera decirle otras cosas, pero jamás esperen de mi engaño, ¿no? La ley económica urgente que han mandado es una colcha de retazos. Hay graves conflictos de intereses impresentables. Por ejemplo, la amnistía tributaria, pues el mayor beneficiado sería el Grupo Noboa, uno de los mayores deudores al fisco. Entonces, hasta éticamente es muy cuestionable aquello. El impuesto a la compraventa de inmuebles, el impuesto a la plusvalía, similar al que nosotros propusimos hace algunos años, con la diferencia que ese impuesto era para los municipios, porque existe un impuesto a la plusvalía de los municipios. No lo derogan, quieren añadir otro. Pero nosotros propusimos un impuesto a la plusvalía mucho más eficiente, mucho más progresivo. Para la mayoría de gente le iba a disminuir el impuesto que pagaba por compraventa de bienes inmuebles. Pero para los que ganaban mucho por especulación o en el corto plazo por una obra pública, esta idea surgió cuando hicimos UNASUR. Se multiplicaron por 6, se extuplicaron los precios de los terrenos alrededor de UNASUR. Y luego tuvimos que expropiar porque quisimos hacer un parque, etcétera, y tuvimos que pagar 6 veces más por nuestra propia obra. Eso no es correcto. Esa plusvalía, más allá del valor extraordinario, debe pertenecer a la ciudad, debe pertenecer al público, pero sobre todo a la ciudad, al municipio. Esa fue nuestra propuesta de impuesto a la plusvalía. Dijeron que, y con eso se acababa la especulación, porque no servía nada de especular. No, ya compro terreno porque sé que por aquí va a pasar la calle, porque la calle es mi amigo y me dijo, entonces se va a triplicar el valor, porque con el diseño del impuesto, esa plusvalía era captada por la ciudad. Se lo aprobó Moreno, por odio lo derogó en la consulta popular. Muchos de ustedes votaron sí en esa consulta porque dijeron que con eso se iba a reactivar la construcción. Esto era mentira. Por el contrario, eso protegía a la construcción porque impedía la especulación. Hoy el gobierno está tratando de hacer algo similar, pero con un impuesto mucho menos bueno, peor diseñado, mal diseñado, pero además para que el ingreso sea el gobierno, cuando ese ingreso de plusvalía debe ir a los municipios. Pero ¿qué consejo para el déficit? Yo veo, le insisto, que hay mucha inexperiencia, mucha improvisación, mucho desconocimiento de la realidad nacional e incluso desconocimiento de la economía, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar? La mejor manera de combatir el déficit es reactivando la economía, y la economía cada vez va peor. La crítica central de Correa se centra en la amnistía tributaria incluida en la ley, que según él beneficiaría principalmente al Grupo Noboa, uno de los mayores deudores del fisco en el país. Esta afirmación plantea cuestionamientos serios sobre posibles conflictos de intereses y la ética detrás de la legislación propuesta. Además, Correa señaló lo que él percibe como una falta de comprensión de la realidad económica nacional por parte de los actuales gobernantes. Según Correa, la estrategia para combatir el déficit no debería centrarse únicamente en medidas de austeridad, sino en la reactivación de la economía, la cual, en sus palabras, cada vez va peor. Consejo para el déficit. Yo veo, le insisto, que hay mucha inexperiencia, mucha improvisación, mucho desconocimiento de la realidad nacional e incluso desconocimiento de la economía, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar? La mejor manera de combatir el déficit es reactivando la economía, y la economía cada vez va peor. En conclusión, la postura de Correa refleja un desacuerdo profundo con la dirección económica actual del país. Mientras el presidente Noboa y sus partidarios defienden la ley como una medida necesaria, las palabras de Correa resuenan entre aquellos que temen que la ley sirva más a intereses particulares que al bienestar económico general del país. Este debate, sin duda, continuará siendo un tema central en la política económica de Ecuador. No obstante, mirando y observando cada paso que se da dentro de la Asamblea. Una ley que podría ser perjudicial esencialmente para los más pobres.